Hola, buenas tardes. Mi nombre es Helen Sánchez Llamas. Soy participante del curso propedéutico de la UNAD para la licenciatura en Derecho. Y en esta ocasión pues voy a hacer de su conocimiento mi proyecto final, que es una presentación en la cual yo elegí el tema de la violencia en Toluca, Estado de México. Sí, pues como vemos aquí es una introducción breve del origen del derecho penal y la criminología. Anteriormente se le conocía derecho precortesiano a la época antes de Hernán Cortés. Antiguamente, pues todos sabemos que existían muchos pueblos, no había un derecho como tal unificado, así que se constituía cada uno por sus propias reglas, ya sea el cacique, rey, etc. Surge el primer derecho, que es el maya, después en el pueblo de Tarasco y el de los aztecas. Se preguntarán, bueno, ¿por qué estoy hablando un poco de la historia del derecho? Bueno, porque más adelante les comentaré esta cuestión. Centrándonos en la época colonial, se impusieron las instituciones jurídicas españolas, tales como las leyes de Indias, la ley del Toro y la reforma borbónica del siglo XVIII. Sí, en la siguiente diapositiva, bueno, mencionamos una época ya más independiente, como la Guerra de Independencia, que inició en 1810 y que concluyó en el año de 1821. Bueno, este fue uno de los comienzos más grandes por el cual fue necesario un trabajo legislativo. ¿Sí? Este se enfocó primordialmente a materializar los sueños de la independencia con el derecho constitucional y administrativo, y a su vez fue evolucionando poco a poco como fue pasando el tiempo. El siguiente fueron los constituyentes de 1857, ¿sí? Se sentaron las bases de nuestro derecho penal propio. ¿Sí? En el estado de Veracruz se promulgó un código penal, creo que fue el primer estado, en el año de 1835, y así como hemos visto, podemos ver aquí en la diapositiva, con un poquito más de información mencionamos qué evolución brevemente ha tenido el derecho. ¿Sale? Bien, tenemos conciencia de que nuestra sociedad siempre ha buscado el estudio del crimen y los criminales. Esto pues tiene muchas ramas, ¿verdad? Dentro del tema de derecho. Lo que le concierne a la criminología en sí, busca la delincuencia juvenil y las causas del delito, hasta llegar a la teoría de las irrelaciones de las personas, grupos y sociedades en la cual viven y funcionan, son las principales causas de que se cometa un delito. Anteriormente, si recordábamos en el pasado, pues no se tenía la criminología como tal una ciencia o una materia de estudio. ¿Sí? Anteriormente el tema del derecho era muy vago de conocer en cuanto a conocimiento. No se preguntaban normalmente los procesos que llevan ahora en nuestra actualidad. ¿Qué metodología utilicé? Bueno, yo utilicé una metodología de investigaciones y documentos. ¿A qué me refiero? Bueno, elaboré unas encuestas breves a algunas personas de la comunidad, haciendo pues mención, qué conocían sobre derecho, qué conocían sobre criminología, para qué servía cada una y qué tipo de violencia ellos habían presenciado o por qué ellos tenían un concepto erróneo de ambas asignaturas educativas. También utilicé gráficas y comparativos del INEGI, que me permitió pues tener un resultado breve de acuerdo al estudio que yo pues elaboré. Los resultados que me dieron, como ya les comenté, pues fueron muy importantes, ya que pues sí me sorprendió mucho porque la sociedad tiene muy poco conocimiento de a qué se debe el derecho, cómo fue creado, por qué es y para qué nos sirve. Lo mismo la ciencia de la criminología, muchos no sabían que existía o para qué se usa. Sin embargo, son dos ramas que van juntas y que una ayuda a obtener el resultado lógico del asunto, ¿verdad?, que se lleva en ese momento, ¿sí? Con esos resultados se dio a conocer que existen pues malos entendidos acerca de estos temas. Muchos en algún momento hemos utilizado algún abogado
y pues desconocemos muchos términos que ellos conocen, ¿verdad? Solo nos dicen, pues vamos a hacer esto, fírmame aquí, vamos a tal lugar. Entonces son muchos términos que desconocemos y que de ahí parte la gran confusión de nuestra sociedad, y el cual pues nos lleva a tener pensamientos confusos, ¿no? También mencioné, perdón, he escrito aquí, que la información que obtuve de las fuentes fidedignas me dan un conocimiento breve de lo que es el derecho penal. Al recabar toda esta información, pude obtener un resultado que se los voy a mostrar anteriormente en la siguiente diapositiva. En las siguientes diapositivas, perdón, que me da como conclusión que me interesa estudiar esta carrera de Derecho, esta licenciatura, con a su vez más adelante alguna especialidad en esta área de criminología, puesto que siento que es un trabajo humano muy bello el poder solventar de alguna manera una necesidad a quien lo necesita en ese momento, el poder dar una libertad quizás a una persona X o una culpabilidad con resultados fidedignos. Eso creo que me complace, me da esa como misión tener esa ayuda, brindárselas a las personas que en su momento lo necesiten o que requieran de algún servicio a un futuro. ¿Qué recomendaciones? Bueno, como recomendaciones, yo comenté que pues el tema es muy importante, ¿sí? Que es tener, todo esto se aprende tal vez con un poquito conocimiento, un buen hábito de lectura, para que nos ayude a comprender qué necesitamos, qué requerimos, cómo lo requerimos y de dónde lo vamos a buscar. Sí, normalmente pues nos encontramos de todo ya en esta sociedad. Unos pensamos que hay buenos abogados, otros no son tan buenos, otros sí nos ayudan, otros no. Aquí la situación es de que yo recomiendo a la sociedad, pues bueno, que pongan un poquito de empeño en conocer lo que nos rodea, un poquito de cultura, un poquito de dentro de la sociedad, nuestras leyes. Hemos notado que la ley actualmente en la República Mexicana ha tenido mucha evolución. Ha habido reformas a la ley educativa, a la ley legislativa, a la ley política, la ley civil. Entonces se está modificando tremendamente, y si nosotros como sociedad nos estancamos, pues no vamos a tener muy buenos resultados. ¿Qué documentación es necesario? ¿Qué fuentes? Bueno, aquí vemos algunas fuentes de las cuales yo utilicé para poder hacer el comparativo del resultado que yo elaboré o saqué. Pongo mis anexos, que son las imágenes. Por ejemplo, esta es la encuesta, ¿sí? La encuesta que yo utilicé para obtener el resultado en el tema de la violencia, que en sí hay muchos. El tema de la violencia es muy grande, hay muchos aspectos de los cuales podemos hablar. Hay violencia intrafamiliar, violencia psicológica, violencia verbal, entre otras. Yo me basé generalmente en el tema de la violencia sin alguna especificación, puesto que creo que de ahí parten todos los aspectos que ya mencioné anteriormente. ¿Sí? No necesitamos un golpe para sentir violencia, no necesitamos pues que se nos agreda cuando a lo mejor ya es un tipo de violencia. Entonces es una rama muy grande. Yo di este tema pues brevemente y espero sea lo mejor entendido posible y que de ahí parta para que pues no cayamos a ningún tipo de violencia en cualquier situación que estemos. Aquí presentamos las gráficas. Como podemos ver, estas dos gráficas son los resultados a las encuestas que yo saqué a 10 personas de mi comunidad. Entonces pues aquí podemos ver que pues aquí nos marca unas sin conocimiento. Aquí nos va diciendo qué representa el color verde, amarillo, naranja. El verde son los resultados de la inseguridad y leyes, el resultado promedio. El amarillo son las encuestas de igualdad y leyes y aumentos según gobernación. El naranja son los resultados de la encuesta a la inseguridad y a las respuestas sobre las leyes. Entonces vemos que realmente la inseguridad abarca un gran porcentaje, si no es que arriba de un 5% en la primera gráfica. En la segunda pues lo vemos un poquito más detallado. Aquí nos marca en esta gráfica un 53%, ¿sí? De aumento a la violencia. Entonces vemos que es importante. Esta captura de pantalla la tomé de la página o del portal de gobernación, donde aquí nos marca la violencia de género. Ya les mencioné que anteriormente, bueno, hay muchos tipos de violencia. Aquí marca desde sexo, desde
cuántos habitantes, menores de edad, solteros. Entonces sí vemos que es algo importante. ¿Sí? En la siguiente diapositiva pues están las gráficas del INEGI, que también les mencioné, de las cuales ocupé. ¿Sí? Coloqué algunos por estado, como donde nos va mencionando, tal vez no se vea muy bien, porque están algo pequeños, pero en esta diapositiva pues presento lo que es por estado. ¿Sí? Aquí también vienen desde un año, ¿sí? Otro año, y aquí pues coloco alguna evidencia, que es una foto de una persona que encuesté, ¿sí? Que me hizo favor de tomarla. No todos quieren tomarse actualmente ya fotos con algún extraño por lo mismo de la inseguridad, pero aquí el caballero muy amablemente me permitió tomarla para mi actividad, y pues espero que sea lo mejor posible. Gracias por escuchar esta presentación, y espero sea de ayuda para otros compañeros. Gracias.